Tengo a Peter Welter, el productor de Fresco Films, nos hablará un poco de su labor pues ayudando, ¿no?, a todas estas producciones internacionales que se desarrollan aquí en España. Y a mi izquierda tengo a Simon Barry, showrunner de varias series bastante conocidas, como Continuum o Van Helsing, y que en este momento van a iniciar el rodaje. Ya hemos hablado que no es el inicio, sino que llevan ya bastante tiempo trabajando en el tema, y el próximo lunes comenzarán el rodaje de una nueva serie llamada Warrior Nun, basada en un cómic que probablemente muchos de vosotros conoceréis. La idea es que en cualquier momento, cuando queráis, pues levantéis la mano si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Y comentábamos la idea de que ellos nos cuenten cuál es su trabajo desde el primer día que recibes una llamada de alguien de Estados Unidos diciéndote necesitamos un sitio donde rodar en España, o eres tú el que tomas la iniciativa de ofrecerte. Yo creo que es una mezcla entre ambas cosas. Nosotros, evidentemente, tratamos de promocionarnos como empresa, pero también como destino, España, Andalucía, Málaga. Y en el transcurso de tratar de darnos a conocer o de mantenernos en los circuitos ahí en Los Ángeles, evidentemente pues ya nos entran peticiones, ¿no? Peticiones de proyectos. Digo, oye, es que yo tengo un proyecto y tal, pues es que tú tienes una playa o tienes un sitio que se parezca a no sé dónde. Y entonces nosotros empezamos a mover la maquinaria, pues hacemos una investigación, cuál sería el sitio más adecuado para ofrecerlo, y luego pues mandamos presentaciones, lo ofrecemos al cliente, y si le convence, pues viene a visitarnos, a ver los sitios y decide pues que si rueda o no rueda. La decisión, desgraciadamente, no depende casi nunca del sitio en sí como baremo creativo, sino casi siempre es una decisión financiera también. Por eso en España realmente ahora mismo no somos muy competitivos en comparación con el resto de los países de la Comunidad Europea, porque tienen unos incentivos fiscales a los rodajes extranjeros, tanto de cine como de televisión, bastante más altos que en España, pero con lo que tenemos tratamos de competir pues, con otras ventajas que son precisamente una paleta variopinta pues, de localizaciones y de sitios que puedan competir a primer nivel o quizás mejor que otros destinos que a nivel financiero ofrecen más que nosotros, pero no tienen tanta variedad paisajística, arquitectónica, cultural y demás. Una de las cosas interesantes que comentábamos antes de ya tu labor directamente en Juego de Tronos es que precisamente de las escenas, ¿no?, que se han rodado aquí en España no son solamente de una línea narrativa, sino que hemos tenido la suerte de acoger a varias de las historias de Juego de Tronos. Comentábamos antes vuestro rodaje pues, en Cáceres, aquí obviamente aquí en Andalucía. ¿Cómo fue la preparación de todas esas? ¿Te dijeron a ver qué tienes que ofrecernos? ¿Fuiste tú el que fuiste un poco rastreando qué se podía hacer? Yo creo que el caso de Juego de Tronos es un caso atípico en toda la regla, porque no fue un caso, bueno, salvo la quinta temporada, que fue donde buscaban algo muy concreto, que fueron los jardines de agua de Dorne, pero a partir de ahí se desarrolló una relación tanto personal como profesional con muchos de los directivos de HBO o de la productora, y a partir de ahí fue atípico totalmente. O sea que a partir de ahí, como tú has dicho antes, nosotros en vez de esperar que nos pidieran algo, cogimos la iniciativa y nos lanzamos a la carretera, mi compañero Tati y yo, sabiendo más o menos o conociendo los mundos de Juego de Tronos, y lanzándonos a la carretera buscando en toda España qué sitios podrían caber en la serie. Entonces es que habiendo hecho eso, no sabiendo ni siquiera si iban a volver o no, pues mandamos la foto diciendo, oye, que si tenéis pensado volver, pues aquí tenemos esto.
y le gustó tanto es que ya, bueno, o les llamó tanto la atención, mejor que gustar, que vinieron a dar otra vuelta por España y unas cuantas, inspirándose también un poco y cogiendo sitios pues, para ubicar bastante más de lo que inicialmente tenían pensado ubicar aquí. Tanto fue así que en la sexta lo captamos, pero en la séptima y en la octava también. Y el proceso siempre fue igual. Oye, sorpréndenos con algo nuevo, con lo que tienes, y nosotros encantados de buscarle ubicación en la historia y de hacerlo ahí. Y claro, ahora el siguiente paso, una vez que tú has encontrado esa localización, los productores de HBO han dicho que van a venir a España, ¿cómo continúa tu labor una vez que ellos ya han decidido que van a venir? Yo creo que eso es una pregunta importante también pues, para que la gente entienda realmente el proceso, ¿no? de cómo se hace esto, porque nosotros una vez que se hacía público o bueno, de forma voluntaria o no, o que se filtraba en la prensa, que es que otra vez iban a rodar en España, nosotros en la oficina recibíamos muchas llamadas o incluso correos con gente mandándonos fotos de sus pueblos, sus castillos y demás. No, es que tenemos un castillo que esto cabe muy bien en la historia. Pues perdona, o sea que esto no es el proceso, o sea que el proceso es que tú tienes un guión o una línea creativa y buscas sitios concretos. Entonces, no, es que yo tengo un castillo, mira que... No, a ver, es que tenemos que seguir una trayectoria, unas directrices que más o menos caben en lo que nosotros sabemos que va a caer. ¿Vale? Entonces, es que agradecemos esa labor y gracias a eso también pues, hemos descubierto muchas cosas que no conocíamos, pero es que no funciona así. Que cuando Simon, por ejemplo, nos contactó el año pasado, gracias a un amigo en común con el que habíamos trabajado en Juego de Tronos, nos contacta pues, para Warrior Nun. Dice, mira, que yo tengo esto y estoy buscando más o menos un mundo, pero es que él podrá contar mucho mejor que yo cuál es su proceso, pero es que nos dijo, no, es que yo no quiero escribir y tú luego me buscas, sino es que yo veo lo que tú tienes y es que luego intento construir la historia alrededor de esto, ¿no? Y por eso es que mucha gente se pregunta por qué tengo esta bolsa de pipas aquí, que es un misterio, porque es que yo creo que aquí en el escenario pues queda una silla vacía, pues es que nos falta nuestro compañero que realmente es mi mano izquierda, derecha, mi cerebro, mi pie y de todo, que es Tate, nuestro localizador, porque nosotros trabajamos en equipo. Y es que Tate no puede estar en el coche sin comer pipa. Entonces, ya que no está Tate, por lo menos traigo las pipas a ver si viene. Y también puede hablar un poco de esto. Bueno, Simon, ¿qué es lo que te he mencionado, qué es lo que buscabas en España, en Andalucía, para tu proyecto de Warrior Nun? Well, Warrior Nun is a show with a religious backstory, mythology, that goes back to the Crusades, the first millennium, 1000 AD. La serie tiene un trasfondo mitológico que va hasta las cruzadas. And for this mythology, we needed a country that had history older than North America, Para esta which is not mitología, very old. para esta mitología necesitamos un país que tenía una historia mucho más antigua que Estados Unidos. So we were looking at several options in Europe as potential locations for the mythology. Así que barajamos varias posibilidades en Europa para tener en cuenta como posibles lugares para esta mitología. But Spain offered, I think, the most epic scope, cinema, for cinema. En España, pues obviamente ofrecía un rango muchísimo más épico. So once we were looking at Spain, it really was about narrowing down our choice to an area that would be not only provide us with all the things that had already been written, the locations and such. Cuando estábamos en España, pues queríamos buscar un sitio específico en el que pudiese adaptarse a lo que teníamos escrito, But also had an infrastructure of talented crew, producers working here in Spain, people with experience that we could depend on. Because when I come to a foreign country, I'm really on my own with my, I have one or two people who come with me, but everyone else we are hoping is going to be Spanish. También estábamos buscando un personal, un equipo,
un equipo profesional que pudiese ayudarnos aquí y obviamente cuando viaja a España se encuentra con un personal que no conoce, pero también necesita este personal profesional. So what Peter provided was not only a vast options for locations specific to what we had written in Andalucía, he also provided the most talented team that would make sure that the show was produced at the level that Netflix is expecting. Peter no solo ofreció lugares bastante interesantes para esta serie, sino que también eligió el equipo perfecto y profesional para adaptarse a los requisitos para la serie en sí. And because of his experience on Game of Thrones, on Terminator, on Snatch, we knew that that we would have everything we needed to make the show successful in Málaga and in the area around Málaga. Dada la experiencia que tenía por otras pasadas películas y series como Terminator, Juego de Tronos, Snatch, pues se encontró que el equipo tendría un gran éxito para poder llevar a cabo esta serie. And in fact, it was better than we expected. We found more than we had hoped. We had written ideas down for the show that were fairly simplistic in their description. De hecho, al final era mejor de lo que esperábamos porque habíamos escrito unas ideas bastante simples. And they were all sort of at level 5, thinking because we didn't know what we could get. And then when Peter took me to the first few location surveys in August, I realized we had 10. I was very happy. Estaba en un nivel 5, pero cuando Peter pues, lo llevó a los siguientes sitios aquí en agosto, pues llegó a ser un nivel 10. So that made the decision to commit to Málaga, commit to Peter's company as our partner very easy. And it's all been very smooth since then. So it's a good decision. Esto hizo la decisión de comprometernos con Peter y con Málaga, una decisión bastante fácil. Simon estaba comentando una cosa que me parece también muy interesante. Normalmente en tu trabajo nos centramos mucho en el tema de las localizaciones, ¿no? En el tema, como mencionabas antes, ¿no? Los castillos, los jardines, pero también está el lado humano, ¿no? Es decir, tú también proporcionas no solamente esas localizaciones, sino ya un equipo técnico que sea capaz de trabajar con un equipo internacional. ¿Cómo es ese trabajo? Claro, a ver, nosotros somos una productora de service. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no producimos contenido propio por el que buscamos financiación, sino es que nos contactan desde fuera, desde cualquier país, pues para traer un proyecto ya financiado a España, pues para rodarlo. Como productora, como tal, nos encargamos de toda la producción, es decir, que desde la búsqueda de localizaciones, que es la primera parte, una pequeña parte importante, pero una pequeña, pues luego ya pasando a los demás procedimientos pues para poder rodar la película. Es decir, es que una vez que tengas los sitios, las localizaciones, pues no solo sacas los permisos, sino también buscas la infraestructura necesaria pues para llevar a cabo este proyecto. Quiere decir, el equipo humano, alojamiento, transporte, catering, que no es menos importante, de todo. O sea, que todo lo que realmente rodea nuestra industria, que es una industria y que eso también quizás es importante destacarlo, porque es que para hacer cambiar en las mentes aquí en España de la gente de una vez por todas, que es que, a ver, el cine o la televisión no es un sector que es que siempre chupa del bote, pues chupando subvenciones, sino es una industria, o sea, que saca lo de cultura, que sí es cultura, que tiene un ámbito cultural y una aspiración cultural también, pero antes que nada es una industria que produce. No producimos latas de atún, sino producimos latas de película antiguamente, o ahora ya en lo digital producimos pues algo... producimos cintas, ¿no? Pero es una industria que da mucho trabajo a mucha gente, que mueve muchísimo dinero y como tal hay que tratarla también, ¿no? Es que el ámbito cultural es importante porque al fin y al cabo se aspira a crear algo para la cultura, pero claro es que ya entramos también en una discusión que es cultura, ¿no? ¿Qué es el arte, qué es la cultura? Pues es muy amplio el concepto. Entonces, como tal, esto está.
pero es que sobre todo es que hay que tener en cuenta que es una industria que crea mucho trabajo. Creo que es una de las industrias más variopintas también, porque yo no conozco ninguna otra industria que dé trabajo a tantas profesiones distintas, desde carpinteros, eléctricos, pintores, abogados, compositores, fotógrafos, de todo, de todo. Y entonces, como tal, nuestro trabajo es concentrar todo esto y hacer posible que este rodaje se desarrolle en las mejores condiciones aquí en España. ¿Qué quiere decir? Organización por un lado, pero por otro lado también esa labor política y de calle de convencer a la gente de lo que tú haces es que realmente es beneficioso para ellos, ¿no? Porque crea trabajo, crea muchas cosas. Claro, porque una de las, lo has mencionado ya, una de las cosas más importantes yo creo también de tu trabajo es el tema institucional. Es decir, tú tienes que, pues si tienes que convencer, quieres rodar en los Reales Alcázares, pues ahí hay un trabajo, digamos, con las instituciones, porque eso es un lugar, digamos, público, ¿no? No es privado, y tienes que convencerlos de que te dejen ese espacio histórico para rodar. ¿Cómo es ese proceso? Que supongo que tendrá un punto burocrático un poco pesado, pero a su vez también ¿cómo convences para que te dejen los Reales Alcázares? Claro, ese proceso es muy importante, es una labor muy importante y ahí también tenemos que distinguir entre el sector público y privado, que son dos sectores totalmente distintos con intereses bastante distintos y nos cuesta. Por el sector privado lo menciono también porque claro, no todo sitio donde rodamos es público, sino que rodamos en muchos sitios privados también donde tenemos que hacer una labor de educación también para la gente para poder rodar. No para poder rodar, sino para entrar también en unos baremos que no quedemos mal, que esto no sea el bienvenido Mr. Marshall, aquí abro la mano. Ejemplos que Juego de Tronos u otras series, o también en caso de Terminator, que escuchan que aquí viene Paramount, aquí viene HBO, aquí viene Netflix, que estos tienen dinero. Es que un sitio que normalmente para una película española alquilan por 500 euros al día, es que de repente son 50.000. No, señores, no, es que estamos haciendo el ridículo, porque es que se llama robo. Si tú quieres construir una casa o un rascacielos, es que tienes unas necesidades, un presupuesto distinto, lo cual no quiere decir que cuando yo suministro arena al que construye el rascacielos, simplemente por tener el presupuesto más alto, le puedo cobrar el triple, porque tiene otras necesidades, ¿no? Entonces, esa es la labor con el sector privado. La labor con el sector público es totalmente distinto porque ellos evidentemente no aspiran tanto en el ámbito económico, sino en el ámbito promocional, que es lógico, porque es que quieren sacar el máximo provecho para su municipio, su país o su región. Y ahí pues también hay que hacer una labor muy aguda, porque en ese ámbito o en esa aspiración de sacar el mayor provecho para su municipio o su sitio, evidentemente a veces hay que controlarles un poco en cuanto a filtraciones a prensa que son contraproducentes también. Todos tenemos la aspiración de gritarlo, ¿no?, al viento, es que estoy haciendo esto, pero es que si lo suministramos mejor, luego sacamos más provecho. Entonces, en ese sentido, que tengo un ejemplo muy curioso, que nosotros para la película de Terminator estábamos buscando nada más y nada menos que una autopista de 5 kilómetros de longitud para cortarla en ambos sentidos durante 3 meses. Fácil, o sea que eso lo encontramos todos los días, pero bueno. Desafortunadamente es que hay algunas instituciones a nivel nacional, y nosotros las tenemos muy bien identificadas, pues que realmente no nos facilitan casi nunca la labor. Tal fue así que aquí fue exactamente igual. Nos prometieron los que no te preocupes, es que esto te cortamos aquí, allí, y cuando el cliente ya estaba en España dijeron, ay, lo siento, pero es que nos hemos dado cuenta que no podemos hacerlo. De nuevo, o sea, totalmente contraproducente porque es que no parecemos serios. Pero, afortunadamente, que hay otros sitios que sí tienen más vista, que fue, en este caso, el Gobierno Regional de Murcia, que dijo, bueno, es que nosotros tenemos un aeropuerto que se va a abrir el año que viene, una autopista que llega hasta ahí, que son 5 kilómetros, pues venga, os la dejamos. Y nos la dejaron. ¿Cuál fue el efecto? No solo el efecto tardío, que es que una vez que se estrena la película, pues es que el sitio realmente se va a promocionar, la región de Murcia, sino el impacto económico inmediato fue que durante más de un mes, casi 6 semanas, nosotros ocupamos más de 1000 plazas hoteleros en la capital de Murcia. Llenamos todos los hoteles.
Y la capital de Murcia no es un sitio costero, es decir, que en agosto, precisamente, en julio-agosto, no viven del turismo. Y digamos que realmente, literalmente, como se suele decir aquí, es que hicieron el agosto con nosotros. Y agradecieron pues, también, y nosotros también agradecimos al gobierno de Murcia, realmente haberse prestado. Y eso es muchas veces lo que las instituciones no ven, todo lo que viene detrás. Entonces, una labor pedagógica, tanto en el ámbito privado como en el público, muy importante. Y eso es, creo que es que la responsabilidad más grande que tenemos nosotros, porque nos entendemos como embajadores de nuestra tierra, de España, y como tal funcionamos, yo siempre digo que nosotros somos el amortiguador del coche. El sitio, España es la carretera y el cliente nuestro es el que va dentro del coche. Nosotros vamos por la carretera, nosotros somos el amortiguador, porque el cliente que va dentro del coche no se quiere enterar de los baches que hay. Y yo me trago todos los baches, es que la espalda, pues nada. Pero la carretera, pues al fin y al cabo se beneficia porque si el cliente está contento y es que repite, pues a lo mejor el día de mañana se arregla la carretera y se crean mejores condiciones, ¿no? Simon, vamos a cambiar un poquillo de tema. Comentábamos antes que tú llevas ya trabajando en este proyecto un año. Es decir, comenzáis a rodar el lunes, pero no comenzáis el lunes, sino lleváis ya un tiempo. ¿Cómo es ese proceso desde que decides adaptar ese cómic de Warrior Nun, se lo ofreces a Netflix y haces eso muy curioso que habéis comentado, que es que tú ya escribes, ya escribís la serie pensando dónde la vais a rodar, que no suele ser muchas veces, ¿no?, lo habitual? It's a good question. It's a big question. The process of being everything in television begins with writers. Writers are the point where television and movies, but in television in particular, the process of selling an idea means that you've started the process of making a TV show. But you can't be out selling just one idea. I'm usually trying to sell 5 or 6 in the hopes that one will click. Bueno, es una buena pregunta y una gran pregunta. De hecho, en el proceso, en la televisión, lo más importante son los guionistas, porque en parte tienen que vender una idea, pero en su caso no solo trata de vender una idea, sino también tienen que intentar vender unas 5 o 6 ideas. In my case, having made some shows already that Netflix has been involved with, Van Helsing and Continuum and Ghost Wars, I had an opportunity always to bring them ideas, but you have to be careful that you don't just bring them 100 ideas that they don't like. You have to really curate the ideas for the people at Netflix that you have connection with, but also you have to do your research and find out what they're looking for. Ya he trabajado con ciertas series que han trabajado con Netflix, como Ghost Wars o Van Helsing, y la idea no es solo traer ideas, sino también hay que preparar la idea de forma que ellos estén interesados en ello. And Warrior Nun was a very interesting story because I had not intended to pitch it the day I went in to meet at Netflix. In fact, I had 4 other ideas that, in my opinion, were more suited to the division of Netflix that I had my meeting with. And Netflix said no to all those ideas. De hecho, Warrior Nun no era la idea principal que quería mostrar a Netflix cuando fue allí, sino quería mostrar otras ideas, pero a todas esas ideas habían dicho que no. But my executive at Netflix, who I'd worked with before, he really wanted something, that he could sink his teeth into. And he said, well, do you have anything else that you're working on that you haven't pitched me? And at the time, my company in Vancouver, we were working with a producer who was working on the Warrior Nun adaptation as a movie, not as a TV show. But I already was aware that we had an opportunity to turn it into a TV show. So I pitched him Warrior Nun, and he said, yes, that's the idea I want to make. Así que cuando se reunió con el ejecutivo de allí de Netflix, le dijo el ejecutivo que quería algo jugoso, algo que pudiese hincar el diente y sacarle un provecho. Y bueno, él se barajó las ideas que tenía y se había planteado que tenían un productor que estaba trabajando en Warrior Nun, que lo que querían era adaptarlo para una película, pero al final decidieron ofrecerlo como una serie y esta era la idea que quería.
Now, this isn't typical of how the television business usually works. From that meeting, Netflix said, we want to make the show. You can consider this a greenlit show, but we didn't have any scripts, we didn't have any cast or any directors, and only company like Netflix right now is able to do this. In the past, in my 20 years previous to this, normally I would have to write a full screenplay of the pilot, I would have to come up with a plan for the season of television, and then later they would make the decision, yes or no, maybe we'll shoot just the first episode, we'll see how the first episode turns out, and then maybe we'll do the rest. But at Netflix, they were very eager, and they said, yes, start telling us how much it's going to cost and how you want to shoot it. So the work started almost immediately after that meeting. Y realmente esta forma de trabajar no es típica, no es típico que haya una nueva serie y que no esté escrito el guión, que no haya reparto, que no haya dirección, que no haya nada, pero en este caso Netflix sí pudo encaminar y sí que pidió que se siguiese con esta serie. En sus 20 años de experiencia nunca había pasado nada así, él realmente había escrito guiones, tendría que presentarlo casi todo y obviamente en este caso pues Netflix estaba pues dispuesto a llevar a cabo este proyecto sin siquiera haberlo preparado todo. So right away we were told to hire a team of writers to start delivering essentially the plan, financial plan, creative plan for the series, and out of that early conversation, the decision came in to shoot in Spain, to work with Peter and Fresco, to start hiring other people to help make the show. And I had to assemble essentially what would become the writer's room. And so that was, I think, March of 2018. By August, we had assembled 7 writers in Los Angeles, and we had started writing and planning all 10 episodes of season 1. And then we were, I guess, probably a month into writing when we had decided to start shooting early 2019. So the plans were accelerating as we were writing all of the scripts. The goal was to write as many scripts as possible before we came to Spain to start shooting. And so we were constantly chasing this timeline, like trying to catch a train that's already moving. Ahí es cuando ya empezó a contratar guionistas, a pensar en el plan financiero, obviamente tomar las decisiones de trabajar con Peter, con Fresco y obviamente pues tuvo que crear un equipo de guionistas que bueno, empezó en marzo del 28 y en agosto pues ya habían escrito, tenían 7 escritores, tenían un plan de 10 episodios para escribir y al cabo de un mes ya tenían la idea de empezar a rodar en 2019 y bueno, lo considera como que tiene que montarse en un tren que ya está en marcha, que es una contrarreloj y que tienen que empezar a escribir y a trabajar de una forma muy deprisa. So it's all been very fast from a point of view of what I'm used to, but there's also an excitement about things happening quickly because you have to really pull all of these people, talented people, together in a short period of time and hope that, I mean, it's almost like you're going to war. You've been told the war starts on March 11th. You have to have all of your soldiers, all of your supplies, medical, Air Force, Navy, everyone has to be ready to go, and you start the war on Monday, and you fight for 4 months. So that's where we are right now. I look much more relaxed than I am inside. Dice que realmente aparenta estar mucho más relajado de lo que realmente está, porque esto va mucho más rápido de lo que él realmente está acostumbrado. Lo considera como que va a la guerra, ¿no? Que tiene que preparar a todo, a los médicos, a las fuerzas aéreas, las marítimas, todas. Tienen que prepararlo todo y obviamente es una carrera contrarreloj que va muy rápido y que obviamente causa estrés, ¿no? Y que para el 11 de marzo... Pues, so we went from 2 people, myself and the Netflix executive, a year ago, to over 100 people starting on Monday. It's a big change. Ha pasado de ser 2 personas a pasar a ser 100 personas trabajando el lunes y eso pues obviamente es un gran cambio.
Desde el punto de vista creativo, tú que llevas trabajando en series bastante tiempo, comentabas antes que ya no se trabaja haciendo, o al menos Netflix no trabaja, digamos, haciendo un piloto y después ya encargando toda la serie, sino directamente pues, te encarga los 10 capítulos seguidos. Desde el punto de vista creativo es un cambio también, porque digamos que antiguamente, hace 10 años, tampoco hace mucho, digamos, se iba rodando un capítulo cada vez y vas viendo las audiencias y vas viendo qué podía ir cambiando, pero aquí ya, digamos, entregas un lote ya completo de los 10 capítulos. ¿Y cómo se maneja eso creativamente, a diferencia de cómo había antes, que, digamos, sí había una presión de las audiencias y donde podías ir, digamos, modulando tu trabajo? It's an interesting question because with the advent of Netflix making decisions this way and having all 10 episodes produced at once and then airing them, the interaction with the audience has changed completely, but we've never had more interaction with the audience because of the internet than today. So for me, I don't get much interaction because it only comes after the show has been made, and the interaction with the audience and the response from the audience can only affect the following season, the next season. So it's very different. I'm used to having a show on the air every week, over 10 or 13 weeks, and you're still making the show often while you're airing the show. Not that we want to listen to the audience in a way that we would change our original plan, but sometimes feedback is good, and you want to make sure that the audience is happy always. La pregunta es bastante interesante. Obviamente Netflix ahora, al cambiar el formato y al pedir unos 10 episodios a la vez, pues la interacción con el público no va a ser la misma, pero hoy en día, gracias a Internet, la interacción con el público es completamente diferente. Y bueno, realmente hay un cambio porque al estar acostumbrado a ir emitiendo cada semana y a ir produciendo a la vez que se va emitiendo la serie, pues las adaptaciones pues cambian, ¿no? Evidentemente, en el caso de Netflix, pues la consecuencia que habría, el cambio que habría entre temporadas ocurre después de, obviamente, mostrar la primera completa temporada y pasar a la siguiente. ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguna pregunta por aquí? Ahí arriba. Buenas. Yo recientemente, he estudiado composición con Nuke y postproducción. Habla un poco más alto. ¿Ahora? Sí. Vale. Yo recientemente he terminado estudios con composición con Nuke, Visual Effects y tal. Y el tema de la postproducción, vosotros, sobre todo Falco Films, ¿lo lleváis aquí en España o lo sacáis fuera? Y para él la pregunta sería, ¿la postproducción allí en el extranjero es mucho más potente que aquí en España? ¿Notas la diferencia? A nosotros normalmente nos toca la parte, porque si la gente viene aquí a rodar, a buscar los espacios y el clima y la financiación también, pues mediante los incentivos fiscales. Entonces, hay casos, o sea, en la mayoría de los casos no nos contratan la postproducción. Hay otros casos, como Juego de Tronos, por ejemplo, que ha hecho gran parte de la postproducción de los efectos visuales. Y quiero recalcar también, pues es que a ver si puedo plantar la semilla aquí, que la gente cuando habla de efectos siempre habla de efectos especiales. No, perdona, efectos especiales son efectos que se producen, que son efectos mecánicos que se producen durante el rodaje, y de los efectos que normalmente se hablan son efectos visuales. Entonces, los efectos visuales de Juego de Tronos, por ejemplo, a gran medida se hicieron aquí en España, con El Ranchito. El Ranchito es una empresa de efectos visuales bastante conocida a nivel mundial, que llevan bastantes años, que empezaron con muy poca gente y ahora ocupan 3 plantas en un edificio céntrico en Madrid, que trabajan a nivel mundial y son de los mejores, pero vamos, es que la competencia creo que en ese sector es bastante amplia. Entonces, ahí volvemos a lo mismo también. Yo creo que la contestación de tu pregunta también depende en gran medida en cuanto a cuánto incentivan los distintos estados
ese proceso de la producción. Quiere decir que en España pues, está incluida en el incentivo fiscal, pero es que nosotros tenemos un tope muy bajo, un porcentaje muy bajo, mientras que en otros países, en Canadá, por ejemplo, se subvenciona bastante más este tipo o este paso de la producción, los efectos, y en otros sitios también. Entonces, claro, es que la producción siempre tiene que velar también de cumplir con su presupuesto y conforme con el presupuesto elige el mejor sitio donde donde menos se gasta o donde más obtiene realmente para poder obtener el producto que quiere, ¿no? It's true. This decision for visual effects post-production has many factors. On Warrior Nun, one of the big factors is that I don't have to stay away from home for the editing. I can go back to where I live and be with my family, which is very important when you're away from your family for 6 months. Es verdad que en la decisión hay muchos factores. Por ejemplo, en Warrior Nun, el factor principal, por ejemplo, es que en la edición no tiene por qué estar aquí, puede volver a casa con su familia. So the truth is there are certain things we can only do in Spain, like in terms of production, for the locations, for the scope, for the look. But post-production, because it's all digital now, can almost be done anywhere, in any city. And because I live in Vancouver and I've worked in Vancouver, I have a network there with people that I've worked with before. So it's easier for me to work there. But that doesn't mean that that doesn't exist in Spain. We could have continued to do all the post-production in Spain. But there are restrictions. I mean, personally, I can only stay in the country for a certain amount of time, which makes it difficult to continue the production beyond 6 months. Es cierto que con ciertas cosas de la producción tiene que estar aquí y personarse, pero hay en otros casos en la postproducción pues se puede hacer en cualquier ciudad. En su caso en Vancouver tiene un equipo que trabaja con él habitualmente, por lo que se puede quedar allí. Además también obviamente hay restricciones en el periodo de tiempo que puede estar aquí, tiene un máximo de 6 meses, entonces pasa aquí el tiempo y ya vuelve allí. So it's usually you're weighing 10 decisions against 10 decisions and you find what's best. At the end of the day, money usually is the biggest decision driver of anything. Usually on every movie and every TV show, money usually is the one thing you will realize quickly will make the choices for you. Casi siempre se encuentran pues, enfrentadas 10 decisiones con 10 decisiones y al final pues, lo que hace que decidas es el dinero realmente. Al final el dinero al final del día es lo que te hace decidir volver o quedarte o tomar cualquier otra decisión. I think what most people don't realize is that when you start a production, a lot of people think, well, the Netflix will just pay the bills as you go, and at the end, you have a bill, a big bill, and that's what the show costs. But it's actually the opposite. Netflix and the producers agree well in advance what the number is going to be. We have to predict the budget before we start shooting, before even we start preparing. And we have to guess, in a way, what that number, the perfect budget is. Netflix then has to agree to that number, and then we are locked. We can't ask for more money. We have to fit the whole show into that prediction. And so it's very much a decision that is scrutinized because Netflix obviously doesn't want to spend €1 more than they feel they have to. We would love to spend much more than they want to give us, and it's a battle. But once we start, we have to commit to that number, and so all these decisions become basically like an accounting exercise. Can we actually do the things we want to do and fit it in this budget? Al final se considera como un ejercicio de contabilidad en el que cuando empiezas la producción, pues Netflix es el que hace una gran cuenta realmente. Uno en el equipo tiene que intentar predecir de antemano qué es lo que va a gastar al final y en cuanto dan esa predicción se tienen que ajustar a ese presupuesto, no pueden cambiarlo, Netflix no lo va a cambiar, obviamente pues hay un gran escrutinio dentro de esto, ¿no? Porque uno quiere siempre gastar más y Netflix pues te va a cortar, ¿no? Va a decir esto es lo que habéis pedido, es el presupuesto, pues ajustaros a lo que habéis estimado y así funciona. Desgraciadamente no trabajamos en el sector de la construcción pública, donde para ganar el concurso es que se entrega un presupuesto y luego se superan 100 millones, ¿no? Que no tenemos esa suerte. Y es una lucha muy, muy dura y por eso es que vuelvo a lo que dije en un principio.
en el concepto de la gente, esto es Netflix, es que yo pido tanto. No, 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 va a ver, nosotros es que esto es una obra muy, muy grande que da trabajo a mucha gente. En nuestro caso es que ahora mismo, en el caso español de Warrior Ant, nosotros tenemos en plantilla ahora mismo, en nómina, a más de 200 personas. Y claro, es que ese presupuesto se divide en muchas partes y es que todas las partes quieren cobrar y todas partes es que quieren cobrar su sueldo. Entonces, nosotros tenemos que hacer malabares para hacer caber todo esto en el presupuesto que nos han dado y como Simon dice, no podemos superarlo ni en un euro, ni uno. Ojalá, pues ya, como he dicho, es que fuera el sector de la construcción pública, no, es que quiero 100 millones más porque aquí te lo doy, pues no. Nosotros vamos muy, muy controlados también, tenemos un presupuesto, el presupuesto controlado por parte del network de Netflix semanalmente, que ven los costes que ha habido, por qué habéis superado el coste en esto, cómo lo recuperáis y demás, en control férreo. Y en ese sentido es que siempre tenemos que buscar la mejor solución. Y en el tema de la postproducción o de los efectos visuales es igual, ¿vale? Que si les cabe, no les cabe, dónde lo consigo más barato y es que ahí ya voy. Simon acaba de contar un poco el proceso, digamos, financiero, ¿no? de trabajar con Netflix, pero ¿cómo es el proceso creativo? Es decir, tú una vez que empiezas a rodar la serie, Netflix va viendo lo que estás haciendo, lo ve todo al final. ¿Cómo es un poco ese proceso? Yeah, Netflix is very involved. At the beginning of the process, they have an expectation of what the show will be. I have an expectation of what the show will be. Sometimes they don't line up exactly and we have to find compromise. But that's usually done in the writing. In the writing process, we share all of the creative ideas at certain points with Netflix, and they give us feedback, and they help steer the show towards what they are expecting. Sometimes it's a challenge because we want to do things that they don't want to do. Sometimes they want to do things that we as writers don't want to do. So it is like a negotiation at times creatively, which I understand because they are paying for it, but at the same time you want to have the freedom to do anything, but that just isn't reality. Es cierto que Netflix al principio pues tiene unas expectativas de lo que se ofrece, el producto que se ofrece, y obviamente él también tiene unas expectativas y obviamente pues hay que encontrar un punto medio, intentar pues discutir, se habla mientras se hace el proceso, se escribe todo el guión, pues se habla con Netflix, a veces pues es un reto porque ellos pues van a querer no gastar dinero, pero uno va a querer también exponer su idea y hay que encontrar, ellos son los que pagan, pero también el producto que quieren ofrecer pues es el producto suyo. So Netflix is a big company. They're making 50 original TV shows a year. We are assigned one of the executives of, maybe there's something like 50 executives at the company, and they all share, you know, a bunch of different shows that are in different stages. At the beginning of the process, I have to pitch the whole season, all 10 episodes, to my executive. If that executive likes the pitch of all 10 episodes, which it usually takes about an hour to tell the story of the show, then we have permission to start outlining. The outline process, all the writers together, we share. We will each outline 1 or 2 episodes. It's usually a 10-page document. Each outline is then submitted in order, 1 through 10. As the outlines are submitted, the network reads them, they make notes, and they come back and they say either, yes, you can go start writing the script, or no, you need to make changes, and then we'll read it again, and if we like it, then you can go to script. And that's a process that starts in September or August, and it's still happening because we're now into episodes 9 and 10. Those outlines have only recently been submitted, and the network has only recently said, okay, you can go to write those scripts. So it's a process for me that almost never stops while we're prepping, while we're shooting occasionally. Sorry, that was a really long answer. Pues Netflix pues tiene unas 50 series originales que ofrece y pues hay un equipo, unos ejecutivos que se van destinando a cada serie y pues lo que se hace al principio, tenemos los 10 episodios y esos 10 episodios se ofrecen, se le cuentan a ese ejecutivo, se tarda 1 hora más o menos en mostrarles y después pues el equipo destaca 1 o 2 episodios en los que obviamente está la trama y
ahí es cuando se lo ofrecen a ellos, se lo leen y si a ellos le parece bien, pues escriben, se van al guión. Este proceso, por ejemplo, empezó en agosto, en septiembre y él ahora mismo está escribiendo el episodio 9 y 10 y obviamente esto no acaba. ¿Alguien? Aquí, ahí abajo. Me gustaría preguntarle a Simon, después de todo lo que ha contado, ¿qué cree que va a aportar esta serie, Warrior Nun, como diferente, ¿no?, de los contenidos que actualmente tiene de series Netflix? Y también en relación a sus proyectos anteriores, ¿qué cree que tiene de especial Warrior Nun? The story, the content. Si puede reformular la pregunta, el contenido de Warrior Nun. Oh, yeah, sure. ¿Qué le va a aportar al público de Okay. diferente en Yes. relación a lo que actualmente hay? So Warrior Nun is it's a story about, based on a graphic novel that has the graphic novel by Ben Dunn created a universe that we could not film the universe that was in the graphic novel, but we used the mythology of the universe to tell our own story. Much in the same way that in the universe of Star Wars, you can have many other stories happening with the backdrop of that universe, but you don't have to tell the same story. We made the decision to do that because the graphic novel we didn't think was possible to shoot. Pues obviamente el contenido de Warrior Nun se basa en la novela gráfica, que también se basa en un universo que es bastante difícil de plasmar en la serie, pero claro, obviamente se basa también en una mitología que sí se plasma en la serie, hace la alegoría con Star Wars, ¿no?, como que también hay un universo detrás y que obviamente puede haber historias que transcurran en ese universo sin que sea parte, digamos, de la trama original. And the story of Warrior Nun begins with a young woman named Eva who wakes up in a morgue. She has been brought back to life. She doesn't know how. There's a gunfight happening around her. People are being killed. She is panicked, scared, and she runs from this morgue, not understanding anything about what has happened to her or how she became in this place. And she essentially becomes a fugitive from the Catholic Church, because what has happened is a artifact, a supernatural religious artifact that is essentially the halo of an angel, has been implanted in her body to be hidden because the bad guys want to get it. And she has woken from the dead and is now in her body is the most valuable superpower for the church to fight evil. And she doesn't know it. She's like a normal girl. She's not religious. She is not Catholic. She has no idea what's happened to her, but she has become the most important woman in this order of secret warrior nuns. Pues la historia comienza con Eva, una chica joven que se despierta en una morgue y hay un tiroteo alrededor suya, ella está asustada, se va corriendo de esta morgue y lo que ella no sabe es que se ha convertido en una fugitiva porque dentro porta un artefacto muy importante para la Iglesia Católica, que es un aura, que es el artefacto más importante, y ella, como no tiene nada que ver con la religión, ella no lo sabe, se despierta ahí sin saber nada, pero claro, es fugitiva porque porta este artefacto y se va corriendo, entonces pues es lo más valioso para ellos, entonces van a ir tras ella. So naturally, the church wants to get their precious artifact back. She is worried that if they take it from her, that she will end up dead again. But she doesn't want to become part of the church, so they have to convince her to stay and be trained to become the next warrior nun, which she does not want to do at all. She wants to live her own life and run away and not be part of this. Obviamente la Iglesia quiere recuperar este artefacto y ella pues se preocupa porque se preocupa que si se lo quitan pues no podrá vivir, obviamente, y le convencen, le intentan convencer para que se quede y forme parte de este conjunto, de este grupo de warrior nun. And then there's fighting demons. Y después también luchar contra demonios también. And the rest you'll have to see. Y ya pues el resto ya lo veréis.
Don't give it all away. It won't give it all away. ¿Alguien más? Ahí. Mi pregunta es para Simon. Simon, you've said that the writing process is not over. And I suppose your writing team is back in Vancouver. But would you consider, in a hypothetical second season, working with a Spanish writer? Thank you. You wanna- Go ahead. Se pregunta que si se plantea trabajar con un escritor, un guionista español aquí en la siguiente, antes de volver o al volver a Vancouver. Well, we have our writing room actually is in Los Angeles, and it's a very diverse group of writers from all parts, all backgrounds. So we never make the decision of who to hire as a writer based on anything other than their ability. So literally anyone can be part of any writing room in any TV show. One thing you have to be is physically where the room is. That's number one, which happens to be Los Angeles. So if you're in Los Angeles, then you've made the first step to being in the writing room on Warrior Nun or on any show. And then the next step is really to have the kind of material as a writer that lets someone like myself feel like, oh yeah, this person is someone who understands genre, understands the type of show we're writing, and can execute the show. So the writing process continues. Even I have one of the writers. The writing room in LA is finished, but the writers, some of the writers now will come to Spain and work with me here to keep the process going. But to become a writer, it's really important in television to be where the writing room is, and that means moving usually to LA. Pues obviamente para ser guionista es importante tener la habilidad para empezar, pero el primer paso es estar allí físicamente y como su equipo está en Los Ángeles, pues obviamente el primer paso es estar allí para poder formar parte del equipo y ya el segundo paso sería el tener el material para ser el guionista, que comprendes la energía que quiere transmitir, que entiendes para poder ejecutar esta idea. Y obviamente pues algunos de sus guionistas de Los Ángeles vendrán aquí para seguir trabajando con él. So that said, anything's possible. Así que cualquier cosa es posible. Justo cuando Simon estaba comentando sobre su serie, tú mismo le has advertido que no cuentes demasiado. Que no cuente demasiado. Y es algo que supongo yo que tú antes te he preguntado por Terminator y justo me has dicho, no puedo decir nada. Obviamente supongo que de Juego de Tronos tampoco puedes decir nada. ¿Cómo se vive con esa tensión de tanta gente preguntándote qué me puedes contar de Juego de Tronos, qué me puedes contar de Terminator? Yo creo es que la mejor forma de vivir todo esto es empezar a creer en el propio estado de amnesia y Alzheimer para convencerte a ti mismo que tú no sabes nada. Entonces es que claro, es que tampoco te sientes mal diciéndole a la gente que realmente es que no sé. Es difícil. Vosotros cuando recibís, por ejemplo, en Juego de Tronos, no recibís los guiones, ¿no? Supongo, ¿os recibís los guiones? ¿Qué información os dan ellos? A ver, depende también del tipo de producción. Otra vez, como en tantos otros ámbitos, Juego de Tronos es muy atípico. En todas las demás producciones normalmente es que si tú quieres que el equipo funcione bien y sepa lo que está ocurriendo, es primordial el flujo de información y parte esencial de ese flujo de información también son los guiones. Luego firman un contrato de confidencialidad y demás, pues sí. Pero en el caso de Juego de Tronos es que el 95% del equipo, sobre todo en la última temporada, no tenía los guiones. Los guiones los tenían pues muy pocos, ni siquiera los actores. Yo me acuerdo que en la última temporada, la octava hora, ni siquiera los actores tenían los guiones. Se les repartía iPad con la separata todos los días, justo antes de rodar, y tenían que volver a entregar los mismos iPad propiedad de la producción después de terminar de rodar. Entonces, claro, es que para no correr el riesgo de que alguien, ni siquiera porque se vaya de la lengua, sino que se deje el guión por ahí o que caiga en manos donde no debería estar. Ahí había un secretismo y un estado hermético de la información tremendo.
hasta tal punto que es que en el mismo set de rodaje, una vez que empezaban a rodar, todo el mundo que no era absolutamente necesario tenía que salir del set para luego volver a hacer o desempeñar la tarea que tenía que desempeñar, pero cuando se daba acción, el que no era estrictamente necesario, cogiendo el micro o la luz o lo que sea, pues tenía que salir. Y los que estaban tenían que estar alejados también lo máximo posible de la cámara y del diálogo, pues para no captar el diálogo. O sea, que son... But the sound man knew everything. The soundman was deaf. El de sonido es el que se entera de todo al final. Que era sordo mudo, o sea que... Allí tenemos a... Aquí abajo, en la tercera fila. Tengo un par de preguntas. Me interesa mucho la figura del fotógrafo de localizaciones y tal. ¿Cómo se presenta ese informe para seducir a las productoras que traigan el producto aquí? Digamos que se hace un dossier de accesibilidad, de estético. ¿Cómo? Bueno, en fin, me imagino que será algo estándar, ¿no? ¿O no? Bueno. Y otra para Simon, que me produce mucha curiosidad. ¿Cómo habéis lavado la estética noventera de ese cómic? Porque la verdad es que es lo más llamativo así de primeras que tiene Warrior Nun. Hombre, argumentalmente ya es diferente, ¿no? Pero me hace mucha curiosidad la estética, en fin. ¿Cómo se normaliza eso? Si tomáis como ejemplo otros productos más actuales o simplemente le dais vuestra propia personalidad. It's a good question. For the comic was very, how shall I say this? Rock and roll, misogynist. The nuns were objects of sexual, desire. But now it's 2019, and women cannot be portrayed that way anymore because we've evolved, even from the 90s. So for me, the best version of Warrior Nun, to make it unique, was to make it feminist, really, and make it about women finding power in this society that is in the most patriarchal system we know. So I liked the politics of taking something that was fairly sexualized and turning it into something that was about today, because you have to make the show relevant to the audience today. And we're making this show for, essentially young people, younger audience, who now know that these old ideas about how women are portrayed are going away forever, and that the new ideas are better. So we're embracing that. This is a feminist superhero. Pues la imagen que tiene Warrior Nun, que tendría en el cómic, es algo misógino, un poco rock and roll, mostrando, ¿no?, la mujer, que es una imagen que obviamente en la fecha en la que estamos ha cambiado la mentalidad completamente. Entonces, bastante interesante cómo ha plasmado este cambio, ¿no?, en el que no quiere mostrar esa falta de respeto hacia la mujer, sino quiere mostrar un perfil, un carácter que empodere a la mujer, que sea feminista, y obviamente ha reconducido esta serie para que se emita para un público más joven que entiende esta evolución, que entiende que esta figura ha cambiado, ha evolucionado, y obviamente que sea relevante para ellos, ¿no?, pues en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y en cuanto al proceso de localizaciones, evidentemente, nosotros preparamos dossiers de presentación de los sitios que buscan. Muchas veces presentamos comparativas, porque cuando buscan reproducir México, por ejemplo, en España, o cuando buscan reproducir Los Ángeles, pues hacemos comparativas con los sitios que ellos buscan y los sitios reales, pues con el sitio que existe. Ahora, yo creo que aparte de la calidad de la presentación que tienes que presentar, que tiene que ser inmaculada, hay dos factores bastante más importantes incluso que la presentación. Primero, la sinceridad, es decir, que no intentar vender algo que no tienes, porque es que luego cuando vienen aquí a localizar y encuentran que realmente lo que tú le enseñaste es esta mesa, pero no el escenario,
y es que lo que los rodea a la mesa no les sirve para nada, se enfadan y entonces es contraproducente porque pierdes un cliente, porque el cliente te dice, oye, ¿por qué me haces perder tiempo y dinero veniendo aquí con algo que tú me has presentado que realmente no sirve? Entonces, sinceridad es lo primero. Y segundo, y eso también siempre lo digo aquí porque es que me cuesta mucho, es que yo soy de fuera, aunque llevo muchos años aquí, pero una cosa, la mentalidad aquí, desgraciadamente, siempre es intentar vender peras cuando el cliente busca manzanas. Si yo busco un Volkswagen Golf del año 92, no intentes venderme un Lamborghini, por muy bonito que sea, es que no lo busco, no lo quiero. No, pero mira lo que tengo, es que también es muy bonito, es que te sirve. Que lo que sirve o no sirve, yo lo sé. O el cliente lo sabe. Entonces, tratar de ser sincero con realmente lo que tienes y no tratar de vender otra cosa que estrictamente busca el cliente. Creo que son los dos secretos. A partir de ahí, pues montar, evidentemente, una presentación y una comparativa, o presentación en general, un dossier llamativo y profesional, y esperar a que cuaje y que venga y para convencerle realmente cuando esté aquí que esto es el sitio que busca, ¿no? Yo creo que vamos a ir ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues ya para terminar, Simon, un poco estás diciendo que estás más calmado de lo que, estás más nervioso de lo que pareces. Has dicho que vais a estar 4 meses rodando. Me has comentado antes que ibais a estar en Málaga, en Marbella, en Antequera. ¿Cómo pasas tú esos 4 meses? ¿Cuál es tu labor durante esos 4 meses? Well, everything, weirdly. In television, the showrunner is unique. There's no showrunner in movies because on a movie you have a director, one director, and the director usually brings the plan, the creative plan, works with the producer to organize the logistical plan, deals with the studio in terms of what their expectations are. But in television, we have on this show, we have 5 directors shooting 10 episodes. So you have 5 different points of view, 5 different creative minds. We have 7 writers. All the writers have different approaches. We have a big team of creatives that are all juggling 10 different episodes, 10 different stories. And so my job really is to make sure that all of this energy, all of this creativity is pointing in the same direction, because you could have it going in every direction and the show would become 10 visions, 10 ideas that didn't connect with each other. So my job is really to oversee everything from the writing to the shooting to the editing to make the show feel like it was only one idea and one vision instead of the hundreds of people that actually will be making it. Pues, obviamente la televisión no es lo mismo que en la gran pantalla. En el cine pues hay un director, hay un productor y hay un estudio, pero en el caso de la televisión pues es diferente porque hay 5 directores, hay 7 guionistas para 10 episodios, con creadores también, con 10 historias diferentes. Entonces su trabajo, su labor es verlo todo, encauzar todo lo que ellos ofrecen, todo lo que escriben, todo lo que editan, todo el rodaje, verlo todo e intentar encauzarlo por el mismo camino y que al final tengan un producto que sea coherente con los contenidos y con la idea y que no haya grandes cambios. I'm the one person that is there from the very, very beginning, selling the idea, pitching the concept, writing the scripts, prepping the show, dealing with financing, logistics, casting, filming, budgeting, scheduling, directing. I also direct episodes, so I'm going to go into the post-production. I'll be supervising all the editorial. I'll be in the sound mix. I'll be approving all the visual effects, and I'll be consulted on the marketing, hopefully. So I'm really the only one person on the entire team that will be hands-on in every single element of what a production is, which is a year-long exercise with 20 different disciplines. I don't do any of them well. I just hire good people. Es la persona, dice que no es bueno en ninguna de las
de todas las funciones que enumera que tiene que estar desde el principio, que lo que hace es contratar a la gente para cada función. Tiene que estar desde el principio, desde que se plasma la idea, desde que se escriben los guiones, de la logística, en el casting, en los presupuestos, en los horarios, en la dirección, en la postproducción, en la edición, en la comprobación de los efectos visuales, incluso en la comercialización del producto después. Está en todo, en lo que es 20 funciones que tiene a lo largo de un año y bueno, lo que hace pues, es contratar a la gente para ello. ¿Algo más antes de que cerremos? Pues bueno, pues ya para terminar, ¿qué tienes en cartera? En cartera, pues muchas cosas. Que nos puedas contar. No, nosotros, o sea, aparte de Warrior Nun, casi en paralelo vamos a rodar una miniserie inglesa en Tarifa. Y para el otoño hay bastante más cosas, porque de las que tengo que pretender otra vez pues tener ese Alzheimer, esa amnesia para no acordarme, ¿no? Pues, sobre todo desearos mucha suerte a partir del lunes. Me comentabas antes también que ahora es otro año de proceso, es decir, que hasta dentro de un año no veremos la serie. Esperemos que el año que viene sigamos aquí y puedas venir ya a presentarnos y a que nos cuentes pues, cómo ha sido todo el proceso. Pues muchas gracias a Simon por estar con nosotros y muchas gracias a Peter. Muchas gracias a vosotros. A vosotros.